El multimillonario Ilya Zurayev pidió a su hijo Nikita que eligiera a su madre entre un grupo de damas de la alta sociedad, pero el niño lo sorprendió al escoger a la cocinera. Antes de adentrarnos en esta historia, déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y al final, no olviden calificar la historia del 0 al 10. Que disfruten la narración. Durante muchos años, Ilya Zurayev escuchó repetidamente de su padre la misma consigna: un líder exitoso necesita estabilidad, una esposa prestigiosa y una imagen familiar impecable. Sin embargo, Ilya siempre se resistió a esta enseñanza. Comprendía perfectamente que para Peter Sergeyevich no se trataba de amor, sino únicamente de estatus, reputación y titulares en la prensa. El imperio de los Zurayev exigía una imagen perfecta, pero Ilya no estaba dispuesto a sacrificar la felicidad de su hijo por una fachada pública. Así que un día, tomó una decisión audaz: organizó una recepción benéfica a la que invitó a bellas y refinadas damas. Mujeres de la alta sociedad que alguna vez mostraron interés por él y que, sin duda, serían aprobadas por su padre. Mientras los invitados alzaban sus copas y conversaban, Ilya observaba atentamente, tratando de discernir lo más importante: ¿quién de esas mujeres podría amar sinceramente a su hijo? Mientras Ilya examinaba a las invitadas como un director de casting, Nikita montaba su propio espectáculo. Con una capa de superhéroe improvisada con un mantel sobre los hombros, corría por el jardín gritando: «¡Emergencia! El helado se está derritiendo. Necesito ayuda urgente». Saltaba sobre los cojines decorativos, trepaba por las sillas y observaba a los invitados a través de un par de binoculares de juguete, mientras las damas intentaban mantener el equilibrio y la dignidad sobre sus tacones altos. «Hola, Nikita. ¿Quieres que tu mamá sea tan elegante como yo?», preguntó una rubia con la sonrisa más amplia. «Quiero un cohete que lance malvaviscos», respondió Nikita y siguió corriendo. Otra invitada intentó llamar su atención con una colorida caja de frutas y verduras exóticas. «Nikita, mira, es un surtido de golosinas veganas saludables». «¿Saludables? Eso sabe a brócoli mezclado con castigo», fue la respuesta no dicha del niño. Más tarde, Nikita irrumpió en el salón montado en un enorme dinosaurio inflable que encontró junto a la piscina y anunció en voz alta: «Ahora este dinosaurio es mi caballo de batalla». El guardia intentó detenerlo, pero Nikita respondió con total serenidad: «Todo bajo control. Soy un comandante experimentado». Una de las invitadas trató de acariciarle la cabeza, pero terminó con una mancha de crema batida en su vestido. «Ups, ataque inesperado de crema», exclamó. Ilya apenas podía contener la risa, manteniendo una apariencia completamente impasible mientras continuaba observando atentamente. Ninguna de esas damas mostró comprensión ni bondad, solo shock y reproche. Parecía que nadie lograba entender que Nikita era simplemente un niño lleno de imaginación y energía. Mientras tanto, en el patio trasero, junto a la cocina de verano, Elizaveta Martinova luchaba con una cazuela rebelde, susurrándole en voz baja: «No te atrevas a escaparte». Era su tercer evento del día y ya se sentía completamente agotada. Como chef invitada, hacía literalmente de todo: llegaba temprano, se iba tarde, preparaba montones de comida, entretenía a los niños y mantenía una sonrisa ante clientes exigentes, a pesar de que solo quedaban 2 días para pagar el alquiler del apartamento y aún no tenía el dinero necesario. Al escuchar un ruido detrás de ella, pensó que el camarero traía otro pedido. Pero al girarse, vio a un niño con ojos traviesos que sostenía frente a su rostro 2 pequeñas bandejas plateadas, imitando a un extraterrestre con enormes orejas. «Hola, ¿te has perdido, pequeño invitado? Soy Nikita. ¿Tienes panqueques?». Elizaveta arqueó una ceja, sorprendida. «En realidad, no están en el menú del evento, pero puedo prepararlos. Es mi receta especial. ¿Quieres con sirope dulce?». «Sí, de ese que se escapa de tu cazuela». «Trato hecho, pero no le digas a nadie que casi quemé la mitad de las fresas por accidente, ¿vale?». «Trato hecho», respondió Nikita con entusiasmo. «Y por favor, ponle mucha crema batida para que sea realmente festivo».
10 minutos después, Nikita ya estaba sentado en una caja de frutas, como un rey en su trono, devorando los panqueques. Son oficialmente los mejores panqueques del universo, declaró solemnemente. Porque los que hacía nuestra niñera solían ser como alfombrillas de goma. Elisabetta se rió. Bueno, mis panqueques seguro no se parecen a alfombrillas de goma. Cocino con el alma, dijo Elisabetta. Nikita sonrió y respondió. Tía, no eres como las demás en esta fiesta. No hueles a tienda de perfumes. La escuchaste, me diste una servilleta y un panqueque. Eres única, General Nikita, sonrió Elisabetta. El niño era irresistiblemente encantador. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, las damas de la alta sociedad se arreglaban el peinado. Intentaban eliminar las manchas de los postres y algunas ya habían abandonado el evento, derrotadas por el niño al que calificaban de demasiado indomable. Ilia llevó a Nikita a un lado. ¿Y bien, campeón? ¿Te gustó la fiesta? Fue genial. Hubo trucos y mucho chocolate. Una tía me llamó el dulce hijo del millonario e intentó hasta morderme. Yo salí corriendo. Nikita estaba serio, mientras Ilia apenas contenía la risa. Quiero hacerte una pregunta importante. Sobre tus dientes. ¿Verdad que solo te cepillaste los de arriba? No, esa es otra pregunta. De todas las mujeres que estuvieron hoy aquí, ¿cuál te gustaría que fuera tu nueva mamá? Nikita se quedó pensativo, luego sonrió ampliamente, como si acabara de tener una idea brillante, y señaló con confianza hacia la cocina de verano. Ella será mi nueva mamá. Se hizo un silencio absoluto. Huele bien, cocina panqueques con crema batida y fresas, y me llamó general. Todas las miradas se dirigieron a Elisabetta, que se quedó congelada con la espátula en la mano y restos de crema batida en el cabello, como si la hubieran tomado por sorpresa. Yo solo soy la cocinera. Papá, la quiero a ella, insistió Nikita, señalando a la reina de los panqueques. Ilia permanecía desconcertado. Una invitada dejó caer una copa, otra tosió ahogada con un pastelito. Por unos segundos reinó un silencio absoluto, que pronto dio paso al caos. No, dijo Elisabetta agitando las manos, como intentando borrar con la espátula lo que sucedía. Gente, es un malentendido. Trabajo en catering. Apenas nos conocemos. Pero Nikita, con la determinación de un general, seguía señalándola. Papá, ella es perfecta. Sabe hacer los panqueques más deliciosos con fresas y crema. De ella emanaba un dulce aroma a vainilla, y no intentó pellizcarme las mejillas. Las damas de la alta sociedad intercambiaban miradas de consternación y susurraban, la cocinera. ¿En serio? El niño tiene 6 años y su gusto ya genera dudas. Ilia quedó paralizado, dividido entre la incomodidad ante los invitados y la ternura que sintió al ver la alegría de su hijo. Intentó decir algo, pero en ese instante una voz profunda y autoritaria resonó en la sala. ¿Qué está pasando aquí? Peter Sergeyevich apareció ante los invitados, erguido con porte militar y vestido impecablemente. Sus ojos brillaban con ira. «Abuelo Petya», gritó Nikita y corrió hacia él. «He elegido a mi nueva mamá. Es la reina de los panqueques». Peter Sergeyevich siguió la dirección de la mirada del nieto y vio a Elisabetta, que intentaba ocultarse discretamente detrás de una bandeja con mini sándwiches del servicio. Su voz cortó el aire como un filo afilado. «Mi nieto ha escogido a la cocinera. Puedo explicarlo», empezó Elisabetta, pero él la interrumpió con un gesto. «No hay nada que explicar, señorita. Está claro que manipuló a mi nieto». «Papá, cálmate», intentó intervenir Ilia. «¿Calmarme? Este es el futuro heredero de la familia Surrayev. No se le puede sobornar con golosinas». Elisabetta sintió que la ira le hervía por dentro y arrojó bruscamente la espátula sobre la mesa. «Escuche, señor, yo no manipulo a nadie. Cumplo honestamente con mi trabajo y simplemente fui amable con el niño, algo que, aparentemente, es raro en esta casa». Un murmullo de shock se apoderó de los invitados. El rostro de Peter Sergeyevich se tornó encendido. «¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Sabe con quién está hablando? ¿Con alguien que juzga a los demás solo por su cargo y tamaño de su bolsillo?
replicó Elisaveta sin retroceder. Trabajo honradamente y no necesito la aprobación de quienes valoran más el estatus que las cualidades humanas. De repente, Nikita comenzó a llorar. La tensión le asustó. ¿Están peleando? No quería que se pelearan. Al ver las lágrimas de su hijo, Ilya dio un paso adelante. Basta. Su voz resonó en toda la sala. Eso es todo, suficiente. El silencio fue inmediato. Nikita lloraba, los invitados estaban incómodos, y ustedes dos se comportaban como niños. Ilya respiró hondo y dirigió su mirada hacia la cocinera. ¿Cómo se llama usted? Ella alzó la vista sorprendida y respondió en voz baja. Elisaveta Martinova. Elisaveta Martinova, ¿podría hablar con usted en privado? Peter Sergeyevich intentó objetar. Ilya, ¿no piensas en serio? Papá, solo te pido 5 minutos, intervino Ilya. Le levantó en brazos a Nikita, quien aún lloraba en silencio, y con un gesto invitó a Elisaveta a seguirlo hacia un rincón más apartado del jardín, lejos de las miradas curiosas de los invitados. Cuando se detuvieron junto a una fuente decorativa, Ilya bajó a su hijo al suelo y se agachó a su nivel. Campeón, papá necesita hablar con Elisaveta sobre algo importante. ¿Quieres ir a jugar un rato? No habrá más peleas. Prometo que no discutiremos, respondió Nikita, saludando con la mano a Elisaveta antes de correr hacia el área de juegos. Ella le correspondió con un gesto, provocando la primera sonrisa del niño tras el conflicto. Ilya se incorporó y permaneció unos instantes en silencio observando a Elisaveta. Perdón por lo que ocurrió allá, comenzó. Mi padre suele ser severo. Y severo es un eufemismo para describir sus prejuicios. Elisaveta cruzó los brazos. Tiene razón, y usted tiene la fuerza para hacerle frente. Pocos podrían hacerlo. Yo no tolero la falta de respeto de nadie, sin importar cuánto tengan en el banco. Ilya esbozó una leve sonrisa. Escuche, sé que esto puede sonar completamente loco, dijo, pasando una mano por su cabello. Nikita nunca se había apegado así a nadie. Perdió a su madre al nacer y desde entonces no ha formado un vínculo real con ninguna mujer. Elisaveta esperó sin pronunciar palabra. Lo que quiero pedirle puede parecer extraño, pero ¿podría vivir en nuestra casa por 2 semanas? ¿Qué? Preguntó Elisaveta, sorprendida. Permítame explicarle. La idea es que usted ayude suavemente a Nikita a comprender que no puede ser su madre, que tiene su propia vida y planes. ¿Quiere que le rompa el corazón a un niño de 6 años? Quiero que sepa la verdad ahora, antes de que sus sentimientos avancen aún más, respondió Ilya con un suspiro profundo. Le pagaré bien, muy bien, 2 semanas de estancia en nuestra casa con todos los gastos cubiertos, y podrá cubrir sus necesidades económicas por varios meses más. Elisaveta guardó silencio. Ya llevaba tiempo retrasándose con el pago del alquiler de su apartamento. El catering era un ingreso temporal y necesitaba urgentemente ese dinero. ¿Cuánto? Preguntó. Ilya mencionó una suma que hizo que los ojos de Elisaveta se abrieran de par en par. Es más de lo que gano en medio año. Ese es el precio de mi tranquilidad y de la felicidad de mi hijo. Elisaveta miró a Nikita, quien desde la casita del parque le saludaba alegremente. Creo que aceptaré, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, dormiré en la habitación de invitados con la puerta siempre cerrada. Segundo, no habrá romance, ni miradas extrañas ni malentendidos. Tercero, puedo irme en cualquier momento sin dar explicaciones. Acepto. Cuarto, si su padre vuelve a mostrar falta de respeto, yo le responderé y usted no intervendrá. Ilya guardó silencio por un instante. De acuerdo. Quinto, yo decido qué y cuándo cocinar para Nikita. Y si quiere panqueques, los tendrá. Creo que Nikita no objetará esa condición. Sexto, tras esas 2 semanas, no intentará convencerme de quedarme ni usará a Nikita para cambiar mi decisión. Cuando diga que me voy, será definitivo. Ilya extendió la mano. Trato hecho, Elisaveta Martinova. Ella estrechó su mano, intentando no prestar atención a un extraño cosquilleo que sintió al contacto. Trato hecho, Ilya Surrayev. Desde el otro extremo del jardín, Peter Sergeyevich los observaba con evidente desaprobación,
mientras las damas de la alta sociedad cuchicheaban en voz baja. Nikita, asomado desde su casita, aplaudía con entusiasmo como si acabara de presenciar el mejor espectáculo de su vida. Ninguno de ellos sospechaba que ese apretón de manos cambiaría todo, absolutamente todo. A la mañana siguiente, Elisaveta estaba frente a la mansión de los Zurayev con una mochila desgastada al hombro y una maleta antigua en la mano. Al alzar la vista intentaba contar los pisos. Dios mío, ¿esto es una casa o un centro comercial? La mansión parecía sacada de una película histórica, columnas imponentes, un jardín impecable y una fuente que seguramente valía más que el apartamento en el que ella vivía. Frente a la entrada principal, sobre un pavimento impecablemente adoquinado, estaban estacionados 3 lujosos automóviles que brillaban bajo el sol. La puerta de la mansión se abrió y apareció un hombre de mediana edad, impecablemente vestido. «Debe de ser usted Elisaveta Martinova. Soy Semyon, el mayordomo de la familia Zurayev». «Vaya, un auténtico mayordomo», comentó ella sorprendida. Semyon alzó ligeramente una ceja. «Más de 20 años en el cargo. Señorita, permítame ayudarle con su equipaje». Él miró su maleta como si ésta pudiera contagiarle algo. «No, gracias, puedo sola. Solo llevo un par de cambios de ropa y mi pijama favorita con ositos». Semyon pareció desconcertado ante esa respuesta. Al entrar en la mansión, Elisaveta quedó sin aliento. Un vestíbulo amplio decorado con una lámpara de araña digna de un palacio. Elegantes escaleras se bifurcaban a ambos lados, mientras enormes retratos de severos personajes del pasado parecían mirarla con desaprobación. «Impresionante, hasta el sonido del estómago debe resonar aquí», murmuró. «Disculpe, señorita, no se preocupe, simplemente esto es muy imponente». «Elisaveta», exclamó la voz clara de Nikita, que bajaba por el pasamanos de la escalera como un joven surfista. «¿Llegaste? ¿De verdad llegaste?». Corrió hacia ella y la abrazó. Ella giró con él en brazos. «Por supuesto que sí, general. Una promesa es una promesa. Vamos, te mostraré tu habitación. Está justo al lado de la mía. Tiene una bañera enorme, casi como una piscina». Nikita tiró de su mano y subió corriendo por la escalera. Semyon lo seguía a respetuosa distancia, cargando la maleta como si pesara 1 tonelada. La habitación de invitados era más grande que todo el apartamento de Elisaveta, una cama enorme, balcón con vista a los jardines, un vestidor que podría alojar a toda una familia y un baño de mármol que brillaba como una joyería. «Este lugar es increíblemente grande», murmuró Elisaveta. «Hasta las cortinas se abren con control remoto», dijo Nikita entusiasmado. «Y en el baño hay hidromasaje, como en un spa», añadió. «Señorita», interrumpió Semyon, «el almuerzo se servirá a las 13:30. Ilya Petrovich pidió que se tome su tiempo para familiarizarse con el lugar. Estoy a su disposición para ayudarle». En cuanto el mayordomo se retiró, Elisaveta se dejó caer sobre la enorme cama, exhausta. «Nikita, aquí el espacio es más grande que un campo de fútbol. ¿Cómo no te pierdes en este lugar?». «Me pierdo todo el tiempo. Una vez estuve buscando la cocina durante 2 horas y terminé encontrando la bodega de vinos de mi abuelo». No estaba muy contento. Elisaveta se rió. «Entonces, hazme un tour. Oficialmente soy una exploradora perdida». La excursión se convirtió en una divertida catástrofe. Nikita la guió por pasillos que parecían un laberinto, enumerando los nombres de las habitaciones: salón formal, salón informal, biblioteca principal, biblioteca pequeña, comedor de gala, comedor familiar. ¿Tienen 2 bibliotecas? En realidad, 3. La tercera está en el despacho de papá, pero ahí es aburrido, solo libros de negocios y números. Tras media hora, Elisaveta estaba completamente desorientada. «Bueno, mi pequeño guía, ¿dónde está la cocina? Creo que me estoy perdiendo». Nikita señaló tímidamente hacia uno de los pasillos idénticos y salió corriendo al ver un gato que apareció de repente detrás de una esquina. 10 minutos después, Elisaveta, ya sola, estaba definitivamente perdida. Todos los pasillos se parecían demasiado. «Está bien, casa inteligente, ¿dónde está la cocina?».
Preguntó en voz alta. Para su sorpresa, una voz electrónica femenina respondió. Comando no reconocido. Por favor, repita la solicitud. Elisabetta se sobresaltó. ¿Quién eres? Soy el asistente virtual de la casa. ¿En qué puedo ayudarle? Llévame a la cocina. Siga la senda de luces. Unas luces azules en el suelo indicaron el camino. Y Elisabetta, maravillada, la siguió. Esto parece una película de ciencia ficción. La cocina era el sueño de cualquier chef, una isla central enorme, una cocina profesional, 2 frigoríficos gigantes y electrodomésticos que parecían sacados de una nave espacial. Al acercarse al frigorífico, intentó encontrar la manija para abrirlo. ¿Cómo se abre esto? De repente, el frigorífico habló. Acceso denegado. Usuario no reconocido. ¿Cómo que no reconocido? Soy una persona. Por favor, registre la huella dactilar. ¿Huella dactilar? Solo quiero beber algo. Ella empezó a pulsar botones al azar. El frigorífico se iluminó con luces rojas y activó la alarma. Atención, intento de acceso no autorizado. Tranquilo, frigorífico loco, exclamó ella. Semyon entró en la cocina con una expresión mezcla de pánico y sumisión. ¿Qué haces, Elisabetta? Intento abrir el frigorífico, pero parece paranoico. Semyon llamó al gato y el aparato se calmó. El sistema de seguridad está activado. Ajustaré tu acceso más tarde. ¿Qué guardan ahí? Diamantes. En ese instante, Ilia apareció en el umbral con traje oscuro y rostro serio. Semyon, ¿qué pasa con esta alarma? Un malentendido con el sistema inteligente de la casa, Ilia Petrovich. Ilia miró a Elisabetta, quien bajó la vista avergonzada. Espero que te estés acostumbrando. Sí, su casa es toda una experiencia. Ya comprendí que hasta los frigoríficos aquí son más inteligentes que yo. Y estoy lista para llamar a seguridad en cualquier momento. Ilia esbozó una leve sonrisa. Si necesitas algo, habla con Semyon. Después del almuerzo formal, donde Elisabetta tuvo que descifrar qué tenedor usar, decidió darse un baño relajante. Perdida en sus pensamientos, abrió una puerta pensando que era el baño y entró. Al alzar la vista, vio a Ilia saliendo de la ducha, envuelto solo en una toalla. Ambos se quedaron paralizados. Las gotas resbalaban por sus anchos hombros. El cabello mojado peinado hacia atrás y su expresión era de completa sorpresa. Yo, tartamudeó ella, mirándolo más de lo debido. Tú, comenzó Ilia. No es esa puerta, gritó Elisabetta, cubriéndose los ojos con las manos, pero dejando los dedos ligeramente abiertos. Perdón, no miré. Bueno, quizás un poco, confesó ella. Sigues mirando, dijo él, intentando mantener la seriedad aunque se le escapaba una sonrisa. No miro, respondió, espiando aún entre los dedos. Tus dedos están abiertos, replicó Ilia. Elisabetta cerró los ojos de golpe y chocó contra la pared, buscando la manija de la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Por qué hay tantas puertas en esta casa? Un poco a la izquierda. ¿Mi izquierda o la suya? A la izquierda desde donde usted está. Por cierto, ¿se da cuenta de que está girando en círculos? Finalmente, al encontrar la manija, salió rápidamente y cerró la puerta de golpe. Apoyada en la pared del pasillo, respiraba agitadamente. Dios, es que, Elisabetta, controlate, se dijo a sí misma. Detrás de la puerta, Ilia contenía la risa, mientras al fondo del pasillo Nikita observaba la escena con una sonrisa pícara. Papá, ¿por qué Elisabetta está roja como un tomate? Ilia apareció en el marco de la puerta, ya vestido pero con el cabello aún mojado. Se volvió a perder. Entonces le haré un mapa. Nikita salió corriendo, emocionado con su nueva misión. Mientras Ilia y Elisabetta se miraban con una mezcla de timidez y algo más que ninguno de los dos estaba listo para admitir. El primer día en la mansión resultó inolvidable. En los días siguientes, Elisabetta transformó por completo la rutina de la familia Zuraev, llenando la casa de alegría y diversión que hacía tiempo no se sentían. Todo comenzó una mañana temprano, cuando Nikita apareció en su puerta a las 7, en pijama y con el cabello despeinado. Elisabetta, es hora de los panqueques mágicos. General Nikita, todavía son las 7. Hasta los pájaros duermen.
Los pájaros son solo perezosos. Ya me lavé los dientes, me bañé y alimenté a los peces. Ahora necesito panqueques para la energía de superhéroe. Elisabetta sonrió y se levantó. En la cocina le enseñó a preparar los panqueques de forma especial, lanzando la masa al aire y atrapándola de nuevo en la sartén. ¿Eso es real?, preguntó Nikita, fascinado. Claro, solo hay que calcular la trayectoria, la gravedad y esperar que el panqueque no se pegue al techo. En el tercer intento, efectivamente un panqueque quedó pegado al techo. Nikita rió tanto que casi se cae de la silla. Ahora tenemos un panqueque casero, exclamó, señalando el techo. Semyon apareció en el marco de la puerta, observó el panqueque colgado, suspiró profundamente y se retiró en silencio. Desde el otro lado de la cocina, tras una puerta de vidrio, Ilya observaba la escena mientras tomaba un café. Le fascinaba cómo Elisabetta trataba a Nikita no como a un niño frágil, sino como a una persona inteligente y digna de respeto. Ese mismo día descubrió que Nikita nunca había tomado un baño de espuma. Nunca, la niñera siempre decía que la espuma era un desorden y que los niños no la necesitaban. Evidentemente, esa niñera desconocía las alegrías de la vida. Hoy haremos un baño de espuma épico, dijo Elisabetta. Llenó la bañera con agua tibia y añadió tanta espuma que llegó hasta el borde. Sorprendido, Nikita entró en la bañera. Esto es como una nube. ¿Y se pueden hacer burbujas gigantes?, preguntó. Claro, respondió Elisabetta, entregándole una pajilla. Pasaron una hora construyendo castillos y barcos de espuma. Nikita incluso aprendió a hacer una barba espumosa, imitando al abuelo Peter. Mientras caminaba por el pasillo, Ilya escuchó la risa que provenía del baño y se detuvo a escuchar. Hacía mucho que no oía a Nikita reír con tanta libertad, sinceridad y felicidad. Durante la cena, Elisabetta propuso un juego de voces. Cada uno debía contar cómo había sido su día interpretando distintos personajes. Nikita eligió ser un robot. Al principio, Ilya se resistió, pero terminó hablando con la voz de un oso de un viejo dibujo animado. Incluso Semyon, normalmente reservado, no pudo evitar hacer diálogos con acento georgiano mientras servía la comida. Peter Sergeyevich, que apareció en medio del juego, se detuvo en la puerta del comedor, observando a la familia que apenas reconocía. Su serio hijo hablando con voces caricaturescas, su nieto radiante de felicidad y la cocinera convirtiendo la cena formal en un espectáculo cómico. En silencio, se retiró, sumido en sus pensamientos. Por la noche, cuando Nikita ya dormía, Elisabetta salió al balcón a contemplar el jardín iluminado. El aire fresco le transmitía una calma inusual, una paz que hasta hace poco le parecía ajena. ¿No puedes dormir?, preguntó Ilya, asomándose en la puerta con 2 tazas de té. Hola, no, solo me estoy acostumbrando al silencio, respondió ella. En mi casa siempre hay ruido, coches, vecinos, perros. Supongo que aquí todo te resulta extraño. Sí, bastante extraño. Una vida completamente distinta a la que aún no me he acostumbrado. Ilya se acercó y le ofreció una taza. Permanecieron en silencio unos minutos, mirando las luces lejanas de la ciudad. ¿Puedo preguntarte algo?, finalmente dijo Ilya. Claro. ¿Por qué te relacionas con Nikita de forma tan natural? La mayoría o le teme o trata demasiado de impresionarlo. ¿Y tú simplemente actúas con sinceridad? Elisabetta reflexionó. Supongo que porque recuerdo lo que es ser un niño al que no toman en serio. Mis padres murieron cuando era pequeña, y me criaron mis tías, que hablaban de mí como si no estuviera allí. Lisa es testaruda, Lisa es desordenada. Como si fuera un objeto, no una persona con sentimientos. Perdona, no quería, dijo Ilya, pero ella lo interrumpió. No importa, eso me hizo más fuerte y me enseñó que a los niños hay que escucharlos. No solo tolerarlos. Ilya contempló su perfil, conmovido por la sinceridad poco común en su mundo de negocios y formalidades. ¿Y cómo es ser padre soltero?, preguntó Elisabetta. Ilya suspiró. Es aterrador. Todos los días me pregunto si estoy haciendo lo correcto. ¿Será feliz Nikita, o necesitará un psicólogo por mis decisiones? Lo ama, eso es evidente.
Pero, ¿será suficiente? A veces lo miro y veo a su madre, a quien nunca conoció, y duele no poder ser para él madre y padre a la vez. Elisabetta se volvió hacia él. No tienes que ser ambos. Solo sé el mejor padre que puedas ser. Y, por lo que veo, lo estás logrando perfectamente. Se miraron, compartiendo una conexión inesperada. Ilia carraspeó. En realidad, quería hablar contigo sobre extender nuestro acuerdo. ¿A qué te refieres? En lugar de 2 semanas, 3 meses. 3 meses, repitió sorprendida Elisabetta. Nikita nunca ha sido tan feliz, y creo que tienes una gran influencia sobre él. Por supuesto, las condiciones siguen igual. Nada de romance, ni complicaciones. Solo una ayuda temporal. Elisabetta dudó. 3 meses es mucho tiempo. Cuanto más tiempo pase aquí, más difícil será para Nikita cuando me vaya. ¿Y si no tiene que ser solo algo temporal? La pregunta escapó de los labios de Ilia antes de poder detenerse. Ambos se quedaron desconcertados por la sinceridad inesperada. Perdona, no quería decir eso. Las condiciones siguen siendo las mismas. Nada de complicaciones. Pero Elisabetta notó en su mirada algo que aceleró su corazón. 3 meses, finalmente dijo ella. Las mismas condiciones, confirmó Ilia. Se estrecharon las manos nuevamente, pero esta vez el apretón duró un poco más, y ambos supieron que algo había cambiado entre ellos. A la mañana siguiente, mientras Elisabetta enseñaba a Nikita a hacer tortillas en forma de corazón, sonó el timbre. Pocos segundos después, Semyon apareció en la puerta con una expresión mezcla de incomodidad y profesionalismo. Ilia Petrovich, está aquí Verónica Streletskaya. Insiste en hablar contigo en privado. Ilia, que desayunaba leyendo las noticias, se tensó al instante. ¿Verónica? ¿Qué quiere? Dice que es algo urgente y personal. Elisabetta sintió cómo la atmósfera cambiaba. Nikita dejó de jugar con los huevos y miró curioso a su padre. Papá, ¿quién es Verónica? Iba a decir que es una vieja conocida, respondió Ilia evasivamente, visiblemente incómodo. Semyon, déjala pasar. Pero antes de que terminara la frase, se escucharon tacones en el pasillo. En el umbral apareció una mujer imponente, como si estuviera desfilando por una alfombra roja. Verónica Streletskaya era todo lo opuesto a Elisabetta, alta, delgada, vestida con un diseño que costaba más que un coche, con el cabello rubio impecablemente peinado y un maquillaje perfecto. Incluso a las 9 de la mañana llevaba gafas de sol caras, que con un gesto elegante se colocó sobre la cabeza como si posara para una revista. Ilusha, querido, canturreó ignorando a los presentes. Luces espectacular, como si no hubiera pasado ni un día. Ilia se levantó sorprendido. ¿Qué haces aquí? He venido a verte, claro, y por fin conocer a este pequeño príncipe, dijo, girándose hacia Nikita con una sonrisa forzada. Debes de ser tú, Nikita. ¡Qué niño tan grande y hermoso eres! Nikita se escondió tras una silla, claramente incómodo por su excesiva energía. Hola, murmuró tímidamente. ¡Ay, qué tímido!, dijo Verónica, intentando acariciar su cabello, pero él se apartó. Soy Verónica, una amiga muy cercana de tu papá. El creciente fastidio de Elisabetta era palpable al observar la escena. La voz de Verónica sonaba forzada, teatral. Ilia, ¿podemos hablar a solas? Preguntó al fin, notando la presencia de Elisabetta. ¿Y esta quién es?, inquirió él. Elisabetta Martinova, respondió Ilia. Ella ayuda con Nikita. Ah, la niñera, dijo Verónica con una sonrisa despectiva. ¡Qué encantador! ¿Podrías dejarnos un momento, querida? La ira burbujeaba en Elisabetta, pero antes de que pudiera replicar, intervino Nikita. Ella no es niñera, es casi como mi mamá. Y hace panqueques que vuelan. Verónica soltó una risa fingida. ¿Qué imaginación tienes? Ilia, realmente necesitamos hablar. Ilia siguió a Verónica hacia la sala, dejando a Elisabetta y Nikita en el comedor. Por la puerta entreabierta escucharon fragmentos de la conversación. Ilia, cometí un terrible error. La voz de Verónica estaba llena de dramatismo. Estos 6 meses sin ti me han hecho darme cuenta de cuánto te amo. Verónica, nos separamos por una razón. Lo sé, pero he cambiado,
cariño. Ahora comprendo que necesitas a una mujer que encaje en tu mundo, en tus necesidades. Elisabetta rodó los ojos y susurró a Nikita. ¿Acaso tiene un título en actuación? Nikita se tapó la boca para no reír. Verónica siguió con su monólogo. Y Nikita necesita una madre refinada que lo prepare para el mundo en el que vivirá. Imagina los eventos que podríamos organizar, las conexiones sociales. Habla de mí como si fuera un juguete, se quejó Nikita en voz baja a Elisabetta. En los días siguientes, Verónica apareció diariamente en la mansión, siempre impecablemente vestida, trayendo caros regalos para Nikita y fingiendo ser la madre ideal ante Ilya. Pero en cuanto Ilya salía de la habitación, su máscara caía al instante. Al segundo día, Nikita jugaba en la sala cuando Verónica entró hablando por teléfono. Sí, cariño, estoy en la casa de Ilya. No, todavía no hemos logrado deshacernos de la pequeña cocinera. El niño es bastante educado. Nada que no se pueda corregir en una buena academia militar. Nikita fingió concentrarse en sus juguetes, pero escuchó cada palabra. Al tercer día, la situación empeoró. Nikita llegó de la calle tras jugar con Semyon, dejando varias huellas de barro en el suelo. «Quédate quieto», le gritó Verónica, haciendo que Nikita se sobresaltara. ¿No tienes cerebro? ¿Cómo te atreves a entrar con los zapatos sucios? Lo siento, no quise, solo tenía prisa por mostrarle a papá un dibujo que hice en el jardín. No me interesan tus estúpidos dibujos. Limpia ese desastre y no quiero volver a verte arrastrando suciedad por la casa como un vagabundo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Nikita. Bajó la cabeza y salió corriendo de la habitación. Unos minutos después, cuando Ilya regresó de una llamada, Verónica ya estaba acomodando los cojines del sofá con una expresión angelical. ¿Dónde está Nikita?, preguntó Ilya. Oh, fue a cambiarse. Es un niño muy inteligente, aprende rápido las buenas maneras. Esa misma noche, Nikita encontró a Elisabetta en la cocina mientras ella preparaba la cena. Estaba inusualmente callado, y ella lo notó de inmediato. ¿Qué pasa, general? Un día difícil en el campo de batalla. Nikita se subió al taburete a su lado y suspiró profundamente. Elisabetta, ¿puedo contarte un secreto? Claro, general. Somos un equipo, ¿verdad? Hoy Verónica me gritó mucho. Me llamó con una palabra muy fea. Elisabetta se quedó congelada con el cuchillo en la mano. ¿Qué pasó? Entré en la sala con los zapatos sucios. No quise, solo tenía prisa por mostrarle a papá un dibujo que hice en el jardín. Pero ella gritó que soy tonto, grosero y parecido a un vagabundo. Elisabetta se quedó paralizada. ¿De verdad dijo eso? Sí. Y cuando papá llegó, ella fingió que no había pasado nada. Ella sonrió y le dijo que era un niño inteligente. Pero su sonrisa era falsa, solo para impresionar a su padre. Elisabetta se arrodilló frente a él. Tienes razón, Nikita. Las personas auténticas sonríen sinceramente, sin fingir. ¿Crees que papá se casará con ella? No lo sé, cariño, pero sé que nadie merece ser tratado así. ¿Qué hago entonces? Elisabetta pensó un momento y luego sonrió con determinación. Déjamelo a mí, general. Mañana Verónica entenderá que lastimar a mi niño fue su mayor error. Por primera vez en el día. Nikita sonrió. ¿Usarás los panqueques como arma? No, cariño, usaré algo mucho más poderoso. ¿Qué? La verdad. En la habitación contigua, Verónica convencía a Ilya de que Nikita debía ir a una academia militar. Ilya escuchaba, pero algo le inquietaba. Nikita estaba más callado y cerrado últimamente. A la mañana siguiente, Elisabetta se levantó con un plan claro. Toda la noche le rondaron los ojos tristes de Nikita y las crueles palabras de Verónica. Nadie haría daño a ese niño mientras ella estuviera cerca. Preparó un desayuno especial, panqueques dorados, apilados en una torre, con unos extra por si acaso. Nikita entró a la cocina en pijama, con el cabello despeinado. Buenos días, general. ¿Dormiste bien? No mucho. Soñé que Verónica se convirtió en dragón y quemó todos mis dibujos. ¡Qué pesadilla!, murmuró Elisabetta, poniendo el plato frente a él. Pero hoy es un nuevo día, y los dragones se pueden vencer.
En ese momento, se escucharon pasos con tacones por el pasillo. Verónica apareció, impecable pero molesta. ¿Ilia todavía duerme? Se está preparando, respondió Elisabetta, sin apartar la vista de la sartén. Perfecto. Quería hablar con él sobre enviar a Nikita a la academia militar. Es un lugar ideal para niños difíciles. Nikita dejó caer el tenedor. ¿Niños difíciles? Elisabetta giró lentamente hacia Verónica. Niños que necesitan disciplina y una educación adecuada, explicó Verónica, acomodándose el cabello. Lejos de influencias inapropiadas. ¿Qué influencias?, preguntó Elisa con firmeza. Personas que enseñan a los niños desorden y falta de respeto, que comen con las manos. Yo como contenedor, protestó Nikita. Cállate cuando los adultos hablan, replicó Verónica con dureza. Eso fue la gota que colmó el vaso. Elisa apagó la estufa, se giró hacia Verónica y cruzó los brazos. Escucha bien, Barbie, este niño tiene solo 6 años. Es inteligente, creativo y amable, y no necesita tu permiso para ser quien es. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Yo estudié en las mejores universidades de Europa, pero mi verdadera escuela es la vida, donde aprendí que los niños merecen respeto. Tú solo eres una empleada temporal, no tienes derecho a decidir sobre su educación. Verónica se sonrojó furiosa. Eres una descarada intrigante que intenta seducir a Ilia por su dinero. El enojo de Elisa estalló. Agarró un panqueque de la mesa, apuntó y se lo lanzó directo a la cara a Verónica. El panqueque se pegó perfectamente al maquillaje impecable de Verónica. Deslizó lentamente por su rostro y cayó sobre su vestido de diseñador. Reinó un silencio absoluto. Los ojos de Nikita se abrieron de par en par, su boca quedó abierta, y luego estalló en una carcajada. Verónica comenzó a gritar, mi cara, mi vestido. Me lanzaste comida. En realidad, era un panqueque hecho a mano, respondió Elisa con calma, manteniendo la compostura. Ilia, ven aquí inmediatamente, gritaba Verónica mientras su voz resonaba por toda la mansión. Ilia irrumpió en la cocina, todavía ajustándose la corbata. Detrás de él apareció Semyon, con cara de haber visto un fantasma. ¿Qué está pasando aquí? Vio a Verónica con restos de panqueque en la cara, a Elisa sosteniendo otro panqueque como si fuera un arma, y a Nikita escondiéndose detrás de la mesa de la cocina. Ilia abrió la boca, la cerró, tratando de asimilar la escena. Sus labios se movieron en un intento de sonreír, pero tuvo que morderse la mejilla para no reírse. Ella me atacó, gritó Verónica señalando a Elisa. Comida. Esa mujer me atacó. Elisabetta intentó mantener la seriedad. Ilia, ¿puede explicar por qué Verónica tiene masa en la cara?, preguntó ella, aún sosteniendo el panqueque. Llamó a Nikita un niño difícil y propuso enviarlo a una escuela militar. Además, me llamó intrigante. Eso no justifica la violencia culinaria, respondió Ilia. Fue una defensa emocional, hecha a esa mujer, chilló Verónica. En ese momento, Nikita salió de detrás de la mesa. Papá, Verónica es muy mala. Ayer me gritó mucho y dijo que parezco un vagabundo. Hoy volvió a insultarme, diciendo que soy un niño difícil y que debo ir a una escuela para niños problemáticos. Elisabetta solo me defendió. Ilia se volvió hacia Verónica, quien trataba de quitarse los restos del panqueque del cabello. ¿Le gritaste a mi hijo? Solo lo estaba educando. ¿Educando llamándolo un caso difícil? Ilia, cariño, no entiendes. Solo quiero lo mejor para él. ¿Lo mejor o lo que te resulta más conveniente a ti? Verónica comprendió que estaba perdiendo. ¿De verdad confías más en una cocinera y un niño que en mí? Confío en mi hijo, respondió Ilia con firmeza. Verónica se limpió con desprecio los restos del panqueque de la cara con una servilleta. Está bien, Ilia, has tomado tu decisión. Cuando esta mujer destruya tu vida y la de tu hijo, no vengas a buscarme. Salió de la cocina, pisando fuerte con sus tacones, como intentando romper el suelo. Poco después se oyó el portazo. Ilia miró a Elisabetta, aún sosteniendo el panqueque, con una sonrisa apenada. «¿Puedes bajar el arma?», dijo. Elisabetta dejó el panqueque en el plato. «Perdón, perdí el control». «Papá, ¿no vas a echar a Elisabetta?»,
Preguntó Nikita preocupado. Ilya miró a su hijo, luego a Elisaveta y sonrió. No, campeón. Creo que Elisaveta solo estaba haciendo su trabajo. ¿Qué trabajo? Preguntó ella sorprendida. Protegerte. Más tarde, ese mismo día, Elisaveta horneaba galletas y accidentalmente tocó una bandeja caliente. ¡Ay!, exclamó, retirando rápidamente la mano. Ilya, que pasaba por el pasillo, oyó su grito y corrió a la cocina. ¿Qué ha pasado? Nada grave, solo una quemadura pequeña, respondió Elisaveta, agitando la mano. Déjame ver, insistió Ilya. No es necesario. Sí que lo es. Elisaveta, déjame verlo. Con cierta reticencia, ella le extendió la mano. Ilya examinó cuidadosamente la quemadura, tocando suavemente su piel. No es grave, pero hay que vendarla, dijo, dirigiéndose al botiquín. Elisaveta permaneció inmóvil, observando sus movimientos con una cercanía inesperada y un cuidado genuino. Ilya volvió con ungüento y vendaje, y con sorprendente delicadeza limpió la herida. ¿Duele?, preguntó mientras la vendaba. No, está bien, susurró ella. Estaban tan cerca que Elisaveta pudo percibir su perfume y notar las leves arrugas junto a sus ojos. Ilya terminó de vendarla, pero no soltó su mano de inmediato. ¡Qué escena tan conmovedora!, se oyó de repente desde la entrada. Ambos se separaron rápidamente. En la puerta estaba Piotr Sergevich, con una expresión helada. Papá, comenzó Ilya. Ni una palabra, hijo. Veo perfectamente lo que está pasando aquí. Piotr entró en la cocina lanzándole a Elisaveta una mirada cargada de desprecio. Primero corrompiste a mi nieto, luego atacaste a la invitada de la familia y ahora seduces a mi hijo. Piotr Sergevich, no voy a quedarme callada, replicó Elisaveta. Piotr se volvió hacia Ilya. Tienes 24 horas para deshacerte de esta mujer, o te quitaré el puesto, la herencia, todo. Papá, no puedes, dijo Ilya. Sí puedo y lo haré. Escoge, Ilya, ella o tu familia, ella o tu futuro. Con un golpe seco salió de la cocina, dejando a Ilya y Elisaveta en un silencio pesado. Ilya se pasó la mano por el cabello, claramente desgarrado por sentimientos encontrados. Elisaveta, no necesitas decir nada, interrumpió ella. Entiendo todo. Sus miradas se encontraron y ambos supieron que aquello era mucho más que un simple acuerdo. Tras la salida de Piotr, la tensión se volvió aún más palpable. Elisaveta miró su mano vendada, ahora la quemadura parecía el menor de sus problemas. Ilya, escúchame, comenzó ella, pero de repente se detuvo al mirarlo a los ojos. Mira, si necesitas despedirme, lo entenderé. Liza, no, déjame hablar, dijo él. Ella levantó la mano libre. No quiero que sufras por mi culpa. Tu empresa, la herencia, el cargo. Son cosas demasiado importantes para arriesgarlas por una obstinada cocinera que lanza panqueques a las exnovias. Ilya casi esbozó una sonrisa ante esa última frase, pero la seriedad de la situación lo mantuvo serio. No eres simplemente una empleada, y no se trata de terquedad. Vaciló, buscando las palabras adecuadas. Eres alguien que se preocupa sinceramente por mi hijo. Es verdad, me he encariñado mucho con Nikita desde el primer día, su voz se volvió más suave. Él es especial, Ilya, inteligente, alegre y cariñoso. Merece ser feliz de verdad. Ilya se apoyó en la encimera de la cocina, como si el peso de la conversación fuera tangible para él. Sabes, Liza, eres la primera persona que ha visto a Nikita tal como es realmente. No como el heredero de los Zuraev, ni como un proyecto a moldear, sino simplemente como Nikita. Solo un niño, así debe ser, no es un símbolo de estatus. Guardó silencio por un momento, mirando por la ventana hacia el jardín donde Nikita solía jugar. ¿Puedo contarte algo que no le he dicho a nadie? Liza asintió, sintiendo que él estaba a punto de compartir algo muy íntimo. Su madre se llamaba Larisa. Nos casamos jóvenes, quizás demasiado jóvenes. Fue una unión conveniente. Nuestras familias se conocían desde hacía tiempo. Fue beneficioso para los negocios. Un pinchazo le atravesó el pecho a Liza, pero guardó silencio. Larisa era una buena persona, amable, educada,
todo lo que se esperaba de la esposa de un hombre de negocios. Cuando supimos del embarazo, estábamos felices, o al menos tratábamos de estarlo. Ilia se detuvo, claramente luchando con sus recuerdos. Pero durante el embarazo, los médicos detectaron un problema serio en su corazón. Hicieron todo lo que pudieron. Atraímos a los mejores especialistas, pero Larisa falleció poco después del parto. Su corazón simplemente no soportó la carga. Ilia, lo siento mucho. Me culpé durante mucho tiempo, confesó. Pensaba que si hubiéramos detectado el problema antes, si hubiéramos encontrado otros médicos o una clínica en el extranjero. Negó con la cabeza, pero lo más difícil comenzó después. Nikita creció sin madre, y yo no tenía ni idea de cómo llenar ese vacío. Elisabetta se acercó instintivamente para consolarlo. Hiciste todo lo que pudiste. Ilia la miró fijamente. Durante estos años intenté encontrar a alguien. Mujeres aprobadas por mi padre, mujeres que pudieran ser madrastras para el heredero de los Zuraev. Pero Nikita nunca se acercó a ninguna de ellas. Era educado porque así lo enseñé, pero nunca le sonreía como a ti, ni corría a abrazarlas cada mañana como lo hace contigo. Los ojos de Elisabetta se llenaron de lágrimas. Todos ellos veían en Nikita un problema o un medio para acercarse a mí. Tú eres la primera que ha visto en él a un niño que merece amor incondicional. Porque eso es lo que realmente es. Ilia se apresuró a añadir. Exactamente así es. Y por eso, repitió, acercándose, necesita a una mujer que lo cuide sinceramente, que lo ame tal como es. Ilia, no pienses en mi padre, dijo Elisabetta. Tú te quedarás. Quiero que estés cerca de Nikita. Él le miró directamente a los ojos. Quiero que estés cerca también de mí. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera controlarse. Se miraron, sorprendidos por esa repentina sinceridad. Ilia dio un paso atrás, dándose cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Quise decir que tú eres necesaria para Nikita, por supuesto, como su asistente, según nuestro acuerdo, aclaró rápidamente. Pero Elisabetta percibió en sus ojos algo más, algo totalmente ajeno a una relación profesional. Por supuesto, respondió suavemente, para ayudar a Nikita. Se miraron unos segundos más, y en el silencio que siguió flotaba una tensión no expresada que fue interrumpida primero por Ilia, que tosió incómodamente. Necesito hacer algunas llamadas, asuntos pendientes, y tú sería mejor que terminaras con las galletas antes de que se quemen. Ilia se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo al llegar a ella. Elisabetta, gracias por todo lo que haces por Nikita, y simplemente por existir. Esa noche Ilia tuvo dificultades para conciliar el sueño. Cuando finalmente llegó, soñó con momentos llenos de luz, Elisabetta riendo con Nikita, cantando en la cocina, lanzando los panqueques hasta el techo, y cuidando de su mano con la misma delicadeza con la que él recientemente atendió su quemadura. En el sueño, estaban en el jardín de la mansión, pero el lugar se sentía mucho más cálido, más parecido a un hogar. Nikita corría alegremente entre ellos, y Elisabetta, con un sencillo vestido azul. Lo perseguía con alegría. Ilia se acercó a ellos, y cuando Elisabetta volteó hacia él, en sus ojos había algo que hacía mucho tiempo que él no buscaba, amor verdadero. Ilia despertó con una sonrisa, algo que no le ocurría desde hacía años. Permaneció un rato más en la cama, intentando aferrarse a esa sensación antes de que el sueño se desvaneciera por completo. Un suave golpe en la puerta lo devolvió a la realidad. «Papá, ¿puedo entrar?» «Por supuesto, campeón». Nikita entró a la habitación en pijama, con el cabello revuelto por el sueño, y se subió a la cama junto a su padre. «Sonreías mientras dormías. ¿Soñabas con algo bonito?» Ilia se sentó y atrajo a su hijo hacia sí. «Quizás. ¿Y tú por qué no duermes?» Pensé que Nikita se veía serio y más maduro para su edad. «Papá, ¿vas a casarte con Elisabetta?» La pregunta tomó a Ilia por sorpresa. «Nikita, eso es complicado». «¿Por qué complicado? A ti te gusta, a ella le gustas tú también. A mí me gustan los dos. Me parece sencillo». Ilia sonrió ante la lógica infantil. «Para los adultos es un poco más complicado. ¿Pero a ti te gusta?» «Sí».
Ilia miró a los grandes ojos llenos de esperanza de su hijo y supo que no podía mentir. Sí, Nikita, me gusta mucho Elisabetta. Nikita sonrió ampliamente, como si hubiera ganado la lotería. Entonces cásate con ella. Así será mi verdadera mamá. Si todo fuera tan sencillo, pensó Ilia, abrazando con más fuerza a su hijo. 3 días después de aquella conversación en la cocina, Elisabetta recibió una llamada de su mejor amiga Marina, a quien no veía desde hacía varias semanas. Liza, por fin, ¿dónde has estado?, preguntó Marina con voz emocionada por teléfono. Es una larga historia, Marina. Estoy trabajando en una casa. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Has desaparecido completamente? Boris está volviéndose loco buscándote. Elisabetta suspiró. Boris era su amigo de la infancia, casi como un hermano, aunque últimamente mostraba un interés romántico que ella no correspondía. ¿Y qué quiere? Compró entradas para una exposición a la que querías ir desde hace tiempo y reservó mesa en esa pizzería italiana que ambos adoraban. Elisabetta dudó. No salía desde hacía tiempo y echaba de menos a sus amigos. No sé, Marina. Por favor, Liza, solo por una noche. Boris tiene muchas ganas de verte. Y yo también. Nos vemos en la pizzería a las 6. Tras mucha insistencia, Elisabetta aceptó. Pidió permiso a Ilia, quien, sumergido en sus documentos de trabajo, asintió distraídamente. Claro, estás completamente libre. Esa noche, Elisabetta se encontró con Marina y Boris en una pizzería acogedora. Boris la abrazó un poco más de lo debido, y Marina de inmediato comenzó a interrogarla sobre ese misterioso trabajo. En serio, Liza, has cambiado. Irradias luz. El trabajo te está haciendo bien. Es solo un empleo temporal. Cuido a un niño, respondió Elisabetta con evasivas. Debes ser un niño muy especial, sonrió Boris. Siempre tuviste buena mano con los niños. ¿Recuerdas cuando cuidábamos a tu sobrina? Pasaron la velada recordando la infancia y viejas travesuras, y Boris no perdía ocasión de rozar su mano o rememorar con cariño aquellos tiempos. Pero no sabían que Ilia había decidido salir antes de la oficina para cenar con Nikita. Al detenerse en un semáforo, miró por la ventana y se quedó paralizado. En la pizzería, en una mesa, estaba Elisabetta, riendo a carcajadas junto a un hombre de cabello oscuro que se inclinaba muy cerca de ella. Sujetaba su mano y ella no se apartaba. Ilia sintió como una ola ardiente y desconocida le invadía por dentro, celos. Puro e irracional. El semáforo cambió a verde, pero él permaneció inmóvil unos segundos más, observando la escena hasta que los autos comenzaron a pitar detrás de él. Durante todo el camino a casa no pudo sacar esa imagen de su mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Elisabetta no le había contado que iba a una cita? ¿Y por qué eso le afectaba tanto? Al llegar, encontró a Nikita en el jardín jugando con Semyon. «Papá, ¿has llegado temprano? ¿Y dónde está Elisabetta?» «Se ha ido», respondió Ilia con frialdad. ¿A dónde? No lo sé, Nikita. No tiene la obligación de contarme todo lo que hace. Nikita frunció el ceño, notando el tono inusual de su padre. Durante la cena, Ilia estaba claramente irritado. Cortaba la comida con más brusquedad de lo habitual y respondía a Nikita con brevedad y aspereza. «Papá, ¿estás bien?», preguntó preocupado Nikita. «Todo está bien. No pareces bien. Pareces como si hubieras mordido un limón amargo». «Solo come», replicó Ilia. «¿Es porque Elisabetta se fue? ¿La extrañas?». Ilia dejó de masticar y miró fijamente a su hijo. «Nikita, Elisabetta solo trabaja con nosotros. Puede hacer lo que quiera, pero a ti te gusta». «No es eso». Nikita lo miró atentamente. «¿Estás celoso?». «Sí, Nikita, basta. Un amigo mío del colegio dice que cuando los adultos sienten celos, se enojan. Como tú ahora». Ilia suspiró, consciente de que no podía ocultarle nada a su hijo. Alrededor de las 9 de la noche, Elisabetta regresó a casa con una sonrisa después de una velada agradable con sus amigos. Encontró a Ilia en su despacho, fingiendo leer un informe. «Hola», dijo desde el marco de la puerta. «¿Cómo fue la cena con Nikita?». «Bien», respondió Ilia sin levantar la vista. Elisabetta notó la tensión en su voz.
¿Estás bien? Pareces tenso. Todo está bien. ¿Y cómo estuvo la cita? El tono con el que pronunció la palabra cita delató inmediatamente la causa de su irritación. No fue una cita, Ilia. Solo estuve con amigos. ¿Con amigos? Finalmente, levantó la cabeza. Desde afuera, la escena parecía bastante íntima. ¿Me estabas vigilando? Solo pasaba por ahí. Es difícil no notar cuando alguien te toma la mano a través de la mesa. Boris, mi amigo de la infancia, casi un hermano. No parecía muy fraternal. Elisa sintió cómo crecía su irritación. Escuche, Ilia Petrovich, no estoy obligada a explicarle nada sobre mi vida personal. En nuestro contrato no hay ninguna cláusula de exclusividad. No, no la hay, respondió él con fastidio, pero sí existe el profesionalismo. No conviene darle a la gente motivos para chismes. ¿Chismes? Estaba comiendo pizza con amigos, con un hombre que evidentemente está interesado en ti. ¿Y si es así, te molesta? La pregunta quedó suspendida en un tenso silencio entre ellos. Ilia se pasó la mano por el cabello. Claramente irritado. Sí, me molesta, aunque no debería. Elisa sintió que su corazón se aceleraba, pero la irritación se impuso. ¿Por qué te molesta? Porque él no pudo terminar la frase. No podía admitir que la sola idea de que otro hombre la tocara lo volvía loco. ¿Sabes qué? Cambió bruscamente el tono Ilia. Quizá es mejor no avanzar más de lo que ya hemos llegado. En 3 meses te irás, como acordamos. Sus palabras golpearon a Elisa como una bofetada. ¿Cómo acordamos? Repitió ella con frialdad. Por supuesto, ese era el plan inicial. Exacto. Perfecto. Perfecto. Se miraron fijamente durante unos segundos, respirando con dificultad. El ambiente se volvió denso por la tensión emocional. Entonces me retiraré a mi habitación, finalmente dijo Elisa. Buenas noches, jefe. Salió del despacho y cerró la puerta de golpe, dejando a Ilia solo con su irritación y arrepentimiento. Arriba, Nikita escuchó todo a través de la puerta entreabierta. Los adultos son tan complicados, murmuró decepcionado. ¿Por qué no pueden simplemente decir que se gustan? Abajo, Ilia arrojó el informe sobre la mesa, consciente de que acababa de cometer un gran error. En su habitación, Elisa yacía en la cama, conteniendo las lágrimas y preguntándose por qué sus palabras le habían dolido tanto. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa de los Surayev era glacial. Elisa despertó con los ojos hinchados por el llanto y tomó una decisión. Si Ilia quería que se fuera después de los 3 meses, no esperaría hasta el final, empezaría a prepararse desde ese momento. Sacó una maleta desgastada del enorme armario y comenzó a guardar sus pocas pertenencias. En el marco de la puerta apareció Nikita, aún en pijama, frotándose los ojos somnolientos. Elisabetta, ¿qué estás haciendo? Buenos días, general. Ella esbozó una sonrisa forzada. Solo estoy recogiendo mis cosas. ¿Por qué estás metiendo ropa en la maleta? Elisabetta guardó silencio, sosteniendo una camisa en las manos. Sin saber cómo explicarle a un niño de 6 años que a veces los adultos complican la vida más de lo que realmente es. ¿Recuerdas que te dije que viviría aquí un tiempo? Ese tiempo casi ha terminado. Pero no puedes irte, dijo Nikita, corriendo hacia ella y abrazándola por las piernas. Nikita, cariño, Elisabetta se agachó hasta quedar a su altura. Eres el niño más especial que he conocido, pero siempre supe que llegaría el momento de partir. Ya no me quieres, te quiero muchísimo, más de lo que puedas imaginar, continuó ella con ternura. Pero a veces los adultos arruinan las cosas y hacen la vida más difícil. ¿Es por la pelea con papá anoche? Elisabetta lo miró sorprendida. Algo escuchaste, ¿verdad? Sí, pero ¿no podrían tú y papá reconciliarse? Dijo él con esperanza. Ayer Semyon y yo también peleamos porque no me dejaba ponerme calcetines en la cabeza. Pero esta mañana ya hicimos las paces y ahora puedo usarlos como orejas de conejo. A pesar de la tristeza, Elisabetta sonrió levemente. Algunas peleas de adultos son un poco más complicadas que las de niños y sus niñeras, dijo con suavidad. Nikita se quedó pensativo, intentando asimilarlo. ¿De verdad te irás? Por ahora no, cariño,
pero quizá en unas semanas, respondió ella. Nikita salió silencioso de la habitación, dejando a Elisabetta con el corazón hecho trizas. Durante el desayuno, la tensión era especialmente palpable. Ilia se mostraba cortés pero distante con Elisabetta, tratándola como a una simple empleada. Nikita estaba inusualmente callado y picoteaba la comida sin ganas. Nikita, tienes que comer, dijo Ilia. No tengo hambre, tienes que alimentarte bien. ¿Cómo pueden pensar en comida cuando todo se está desmoronando alrededor?, murmuró Nikita en voz baja. Ilia y Elisabetta intercambiaron una mirada rápida, para luego desviar la vista. En los días siguientes, la atmósfera en la casa cambió por completo. Se perdieron las risas y los juegos alegres en la cocina. Nikita deambulaba por la casa como un fantasma triste, y Elisabetta hacía un esfuerzo por mantener la normalidad, aunque era evidente que las sonrisas le costaban mucho. Ilia se sumergió en el trabajo, salía temprano y regresaba tarde, evitando estar en la misma habitación que Elisabetta. Semyon observaba la situación con creciente inquietud. La casa volvió a ser fría y silenciosa, como antes, y eso no le agradaba en absoluto. Al cuarto día después de la pelea, Semyon llamó a la puerta del despacho de Ilia. Ilia Petrovich, hay un joven en la entrada buscando a Elisabetta Martinova. ¿Quién es ese joven llamado Boris? Dice que es urgente. Ilia sintió una punzada de celos, familiar y aguda, pero trató de mostrarse indiferente. Que Elisabetta hable con él, entonces. En realidad, insiste en hablar con usted personalmente. Intrigado y molesto, Ilia se dirigió a la puerta. Boris lo esperaba, visiblemente preocupado. Señor Surayev, soy Boris Plijin, amigo de Elisabetta. ¿En qué puedo ayudar? Puede pasar. Se trata de Elisabetta y es importante. A regañadientes, Ilia lo invitó a la sala. Con Elisabetta todo está bien. Me llama todos los días esta semana, llora y dice que necesita urgentemente un nuevo trabajo. Ilia sintió un dolor agudo en el pecho. Ella se está adaptando a los cambios. ¿Cambios? Boris se inclinó hacia adelante. Señor Surayev, la semana pasada rechazó una oferta increíble. Una familia de San Petersburgo le ofreció un empleo con excelente salario, vivienda y todas las comodidades. Lo rechazó porque le prometió a Nikita y no puede romper esa promesa hecha a un niño. Aquellas palabras fueron como una bofetada. Boris continuó, ella realmente lo dijo, y ahora busca desesperadamente cualquier trabajo, como si estuviera a punto de ser despedida de aquí. ¿Qué está pasando? ¿Acaso hizo algo mal? No, ella no hizo nada mal. El error fui yo. Ilia se pasó la mano por el rostro, sintiendo todo el peso de su equivocación. Señor Surayev, no sé qué ocurrió entre ustedes, pero Elisabetta nunca antes se había apegado tanto a un niño. Habla de Nikita como si fuera su propio hijo. En todos los años que la conozco, esta es la primera vez que se la ve tan feliz en el trabajo. Boris se levantó. Hemos sido amigos desde que teníamos 8 años, y puedo distinguir cuando ella finge que todo está bien y cuando realmente está enamorada. ¿Enamorada?, preguntó Ilia. Enamorada de este trabajo, de esta casa. De ustedes dos. Boris lo miró fijamente a los ojos. No la dejes ir, señor Surayev. Ambos lo lamentarán. Cuando Boris se fue, Ilia se quedó solo en la habitación, intentando asimilar todo lo que acababa de escuchar. El hecho de que Elisabetta hubiera rechazado el mejor trabajo para quedarse con Nikita, y que ahora estuviera en pánico buscando otro empleo pensando que él quería despedirla, lo hacía sentirse un completo idiota. Ilia subió corriendo las escaleras decidido a enmendar la situación. Pero se topó con Semyon, visiblemente preocupado, cerca de la habitación de Nikita. Ilia Petrovich, Nikita no está en su cuarto. ¿Cómo que no está?, respondió Ilia. Registré toda la casa y lo único que encontré fue esto sobre su cama. Semyon le entregó una nota escrita con la letra temblorosa de Nikita. Papá, si mamá Liza se va, yo me iré con ella. Ella también necesita a alguien que la cuide. Tomé mi camiseta de superhéroe y las sobras de los panqueques del desayuno. Seremos una familia en otro lugar. Postdata, Semyon puede quedarse con mi pez.
Postdata, no te enojes con mamá Liza. Es mi culpa. Ilya sintió que su mundo se desmoronaba. Elisabetta, gritó, saliendo corriendo al pasillo. Ella apareció al instante desde su habitación. ¿Qué sucede? Nikita se ha ido, dijo con las manos temblorosas, entregándole la nota. Elisabetta palideció al leerla. Dios mío, Nikita, susurró. Él piensa que me estoy yendo de su lado. ¿A dónde podría haber ido? No lo sé. Espera, tal vez al parque, al que lo llevé el segundo día. Él dijo que es el lugar más feliz del mundo. Vamos, dijo Ilya, tomando las llaves del coche. En el camino, Elisabetta se reprochaba en voz alta. Debí explicarle mejor, hablar con él. Es solo un niño, Liza. Ilya se detuvo frente al coche. No es culpa tuya, es mía. Lo arruiné todo. Se miraron fijamente, conscientes del peso de sus palabras. En ese instante, la ira y el resentimiento se disolvieron ante un único propósito. Encontrar a Nikita cuanto antes. Lo encontraremos, afirmó Elizabeth con determinación. Claro que sí, asintió Ilya. Por primera vez en días, volvieron a sentirse un equipo unido. Ilya conducía por las calles de la ciudad como si participara en una carrera, mientras Elizabeth sujetaba con fuerza la nota de Nikita, observando atentamente los alrededores. Allí, a la derecha. Señaló hacia la entrada del parque. Ilya frenó de golpe y ambos salieron del coche. El parque estaba lleno, familias disfrutaban del día, los niños corrían y los perros ladraban. Revisaron cada tobogán, banco y árbol del área infantil, pero no encontraron nada. Cuando Elizabeth empezaba a perder la esperanza, Ilya exclamó: «Lisa, ahí está». En un rincón tranquilo junto al estanque, Nikita estaba sentado sobre una manta a cuadros que llevaban de casa. Frente a él había una mesa improvisada con una caja, sobre la cual descansaban unos blinis envueltos en papel de aluminio. En una rama cercana colgaba un cartel hecho a mano que decía: «Blinis caseros, 100 rublos para ayudar a mi mamá». «Dios mío», exhaló Elizabeth, sintiendo una mezcla de alivio y ganas de reír. Se acercaron despacio. Justo en ese momento, una anciana se acercó a Nikita. «Hola, pequeño, ¿vendes blinis?» «Sí, abuela, son obra de la mejor cocinera del mundo. Cada blini cuesta 100 rublos para ayudar a mi mamá a pagar el alquiler cuando tenga que irse». «¿Tu mamá se va? Quieren despedirla porque se peleó con papá, pero no es culpa suya. Los adultos son demasiado complicados. Ella defendió mi honor cuando una mujer mala dijo que soy un niño problemático». «Dios mío», la mujer llevó una mano al pecho. «Qué situación tan difícil. ¿Cuántos años tienes, cariño?» 6. «Pero tengo experiencia en negocios. Mi abuelo siempre habla de ganancias e inversiones durante la cena». Un hombre de mediana edad se acercó al pequeño grupo que se había formado alrededor de Nikita. «Chico, ¿tus padres saben que estás aquí? Papá está muy ocupado con el trabajo y se enfada con quienes no lo merecen. Pero no se preocupen, yo soy responsable. Traje agua, algo para comer e incluso dibujé un mapa del parque». Con orgullo, mostró un dibujo hecho con lápices de colores. «Si hoy no vendo todos los panqueques, volveré mañana». Un empresario debe ser perseverante. Ilya y Elisabetta se miraron, compartiendo una mezcla de desconcierto y sonrisas contenidas. «¿De dónde habrá sacado esas expresiones?», preguntó Ilya en voz baja. «Probablemente de ti», respondió Elisabetta, apenas pudiendo contener la risa. Una adolescente se acercó al puesto. «¿Puedo probar un panqueque?». «Por supuesto, pero te advierto que después de uno querrás comprar todos. Mi mamá tiene habilidades mágicas en la cocina». La chica mordió un trozo y sus ojos se agrandaron. «¡Guau, está delicioso!». «Lo sé», dijo Nikita con humildad. «Mi mamá me enseñó recetas secretas que le contaron unos ángeles culinarios». «¿Ángeles culinarios?», rió la chica. «Es una larga historia sobre panqueques en el techo y refrigeradores parlantes». La multitud empezó a crecer. La gente se sentía atraída tanto por el sabor de los panqueques como por el vendedor más encantador que jamás habían conocido. Un hombre compró 3 panqueques y le dio a Nikita 500 rublos. «No necesito cambio. Gracias, señor».
Cada rublo es importante para que mi mamá pueda quedarse en casa. Una mujer con 2 niños se acercó. ¡Qué linda historia! ¿Cuántos panqueques te quedan? 13. Pero puedo tomar pedidos para mañana si se acaban hoy. Mi mamá me enseñó a manejar el inventario. Ilia ya no pudo contenerse y, junto con Elisabetta, se acercó al improvisado negocio de Nikita. General Nikita, dijo Elisabetta suavemente. Nikita levantó la vista, dividido entre el alivio y el miedo a recibir un regaño. Mamá Liza, papá, vinieron a comprar panqueques. Cuestan 100 rublos cada uno, pero para la familia puedo hacer descuento. Ilia se agachó frente a su hijo. Nos diste un gran susto. Perdón, papá, pero tuve que montar mi propio negocio para ayudar a mamá Liza. Ella va a necesitar dinero cuando se vaya. Elisabetta también se agachó a su lado. Cariño, ¿quién dijo que me voy? Escuché tu discusión, vi cómo hacías las maletas. Y papá dijo que te irías en 3 meses. Los presentes comprendieron que estaban presenciando un drama familiar y se retiraron en silencio, pero continuaron observando. Ilia respiró profundamente. Nikita, cometí un gran error. Dije cosas que no debía decir. ¿Le pedirás perdón a mamá Liza? Sí, y también a ti. El rostro de Nikita se iluminó con esperanza. Significaba que mamá Liza no se iría. Ilia miró a Elisabetta, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. Depende de ella. Fui un tonto y probablemente la lastimé. Mamá Liza, se volvió Nikita hacia ella, ¿le perdonarás a papá? A veces es un poco loco, pero es bueno y siempre sonríe cuando está cerca. Especialmente si cree que nadie lo ve. Elisabetta secó sus lágrimas y sonrió. Por supuesto que lo perdonaré. Todos cometemos errores de vez en cuando. Entonces te quedarás. Elisabetta miró a Ilia buscando una respuesta en sus ojos. Si papá quiere que me quedaré. Lo deseo con todo mi corazón, respondió Ilia sin vacilar. Nikita gritó de alegría y corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza, volcando la mesita y esparciendo los últimos panqueques sobre la manta. Ahora sí que somos una verdadera familia. Ilia los abrazó, sintiendo la tan anhelada calma interior. ¿No será hora de dejar de fingir?, dijo en voz baja, mirando a Elisabetta por encima de la cabeza de Nikita. ¿Fingir qué?, preguntó ella suavemente. Que esto es solo un contrato, que solo eres una empleada y que yo no. Que no significas nada para mí, que no estoy enamorado de ti. La confesión brotó de sus labios antes de que pudiera contenerse. Elisabetta lo miraba, completamente asombrada. Papá, yo lo sabía, exclamó Nikita saltando. Sabía que ustedes se gustan. Los presentes comenzaron a aplaudir, pensando que asistían a una propuesta de matrimonio. Ilia y Elisabetta rieron, tímidos pero felices. Vamos a casa, propuso Ilia. Vamos, asintió Elisabetta, pero primero ayudemos a Nikita a recoger los panqueques. ¿Puedo venderlos otra vez mañana?, preguntó Nikita esperanzado. No, respondieron al unísono Ilia y Elisabetta. Pero fue un éxito. Gané 1725 rublos. Mientras recogían las cosas, la multitud empezó a dispersarse, aunque varios aún se acercaban para comprar los panqueques restantes. Nikita brillaba de orgullo por el éxito de su pequeño negocio. Mientras caminaban hacia el coche, preguntó, «Papá, ahora que tú y Elizabeth oficialmente se gustan, ¿podré tener un hermanito?». Ilia casi se tropezó de la sorpresa. «Niki, no hay que apresurarse. Aunque mejor una hermanita. Así le enseñaré a hacer panqueques», respondió Nikita con convicción. Elizabeth rió tan fuerte que tuvo que agarrarse de la mano de Ilia. Por primera vez en semanas, se veían y sentían como la familia unida y feliz que siempre habían sido. Esa misma noche, después del incidente en el parque, la atmósfera en la casa de los Zuraev cambió por completo. Nikita no paraba de brillar, contando con entusiasmo su éxito empresarial. Por primera vez en mucho tiempo, Ilia y Elizabeth pudieron mirarse sin incomodidad. «Papá, ¿sabías que los panqueques pueden ser una fuente de ingresos estables?», preguntó Nikita con la seriedad de un asesor financiero mientras movía un brócoli con el tenedor. «No, no lo sabía. ¿De dónde sacaste eso?»,
Escuché a mi abuelo Piotr hablando por teléfono sobre inversiones y decidí aplicarlo a los panqueques de mamá. Elizabeth casi se atraganta con el agua. Nikita, aún no soy oficialmente tu mamá. Eso es solo una formalidad, se encogió de hombros. Mi corazón ya firmó el contrato. Ilya y Elizabeth se miraron y rieron. Había algo mágico en cómo ese niño hacía simples las cosas complicadas. Cuando Nikita se durmió, Ilya encontró a Elizabeth en la cocina, lavando los platos y tarareando una melodía suave. «Sabes, el lavaplatos se ofende cuando hacen el trabajo por él», sonrió Ilya, apoyándose en la encimera. «En esta casa inteligente ya nada me sorprende, pero me gusta lavar los platos», respondió ella mientras seguía limpiando un plato. «Liza, sobre lo que dije en el parque». Ella detuvo el lavado y se giró hacia él, con las manos todavía llenas de espuma. ¿Sobre que estás enamorado de mí? Sí, quizás el parque no fue el mejor lugar para una confesión, pero Ilya, ¿lo decías en serio? Dio un paso más cerca. Nunca en mi vida había estado tan serio. El corazón de Elisabetta latía con fuerza. Yo también estoy enamorada de ti, susurró ella. Intenté resistirme, pero tú hiciste que fuera imposible. Ilya tocó suavemente su mano, limpiando la espuma de jabón. ¿Puedo besarte? Pensé que nunca lo preguntarías. El beso fue tímido al principio, como si ambos comprobaran si realmente estaba sucediendo. Pero cuando Elisabetta rodeó su cuello con los brazos y lo atrajo hacia sí, el beso se hizo más profundo, reflejando toda la nostalgia y el deseo de las últimas semanas. Al separarse, ambos quedaron sin aliento. «¡Guau!», murmuró Elisabetta. «Ideal palabra», sonrió Ilya, apoyando su frente contra la de ella. «¡Hurra!», exclamó de repente Nikita desde la escalera, vestido con pijama y aplaudiendo dramáticamente. «Ilya, ¿por qué no duermes?», preguntó. «Fui a beber agua y los vi besándose. ¿Entonces ahora son oficialmente novios?». «Niki», empezó Elisabetta, «ya he escrito las reglas para las citas en nuestra casa. Primera regla, nada de susurros, quiero oírlo todo. Segunda regla, se puede besar, pero nada de mocos en la cena. Regla número 3. ¿Cuántas reglas hay?, interrumpió Ilya riendo. 23. Soy muy organizado con las reglas de citas de los padres. A la mañana siguiente, Ilya despertó con una sonrisa que no podía ocultar. Durante el desayuno, él y Elisabetta intercambiaban miradas cálidas, mientras Nikita contaba una larga historia sobre panqueques voladores que se convertían en dragones. En ese momento apareció Peter Sergeyevich en el umbral del comedor. «Buenos días, familia», dijo, pero su tono distaba mucho de ser alegre. «Dios mío», se levantó Nikita de la silla. «Imagínate, papá y mamá Liza se besaron ayer». Peter Sergeyevich palideció. «¿Se besaron?». «Sí, fue súper romántico. Como en las películas. Ahora son una pareja de verdad». Peter Sergeyevich miraba alternativamente a Ilya y a Elisabetta con una mezcla de asombro, enojo y decepción. «Ilya, ¿puedo hablar contigo un momento?». Ilya suspiró. Desde hacía tiempo sabía que esta conversación era inevitable. «Claro, papá». En el despacho, Piotr Sergeyevich cerró la puerta con fuerza. «¿Qué te crees que estás haciendo, hijo?», preguntó con severidad. «No te justifiques. Estás empezando una relación con una empleada doméstica. Esto es un escándalo esperando a suceder». «Liza no es simplemente una empleada», replicó Ilya con firmeza. «Es una aventurera que usa a tu hijo para acercarse a ti». «Cuidado con lo que dices», advirtió Ilya, endureciendo la voz. «¿Estás loco? Piensa en la empresa, en la reputación, en el futuro de Nikita». «Justamente pienso en el futuro de Nikita», respondió él con convicción. «Y por primera vez veo un futuro donde él es realmente feliz». «La felicidad no paga las cuentas», insistió Piotr Sergeyevich. «Tenemos dinero suficiente para 10 generaciones». Se acercó señalándolo con el dedo. «Si te casas con ella, cumpliré mi promesa, perderás la empresa, la herencia, todo». Ilya quedó en silencio, reflexionando sus palabras, y luego respondió calmadamente. «Está bien». «¿Qué significa está bien?», preguntó él desconcertado. «Si esa es tu decisión, la acepto. Renunciaré a la herencia.
La empresa no es nada comparado con esto. Piotr Sergeyevich lo miró atónito. ¿Estás apostando? No, contestó Ilya con seguridad. Ella vale más que cualquier dinero para mí. Nikita merece una madre que lo ame incondicionalmente. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio, papá. Si no puedes aceptarlo, tal vez deberíamos distanciarnos un tiempo. Piotr Sergeyevich se quedó paralizado, sin esperar esa respuesta. ¿Realmente la amas? Más de lo que jamás pude imaginar. Suspiró profundamente y se dejó caer en la silla, como si envejeciera 10 años de golpe. Ella realmente te hace feliz. Con ella me siento completo, papá. Por primera vez en mi vida. Piotr Sergeyevich guardó silencio por un largo momento, luego se levantó y salió de la habitación. Unos días después, Ilya tomó la decisión más importante de su vida. Tenía un plan y necesitaba la ayuda de Nikita para llevarlo a cabo. Una mañana de sábado despertó a su hijo. Nikita, necesito tu ayuda para una misión especial. ¿Qué misión? Voy a pedirle matrimonio a Liza. Y tiene que ser algo muy especial. Nikita saltó de emoción, imaginando el anillo y todo lo demás. Así es, pero quiero hacerlo a mi manera, con panqueques. Después de una hora, Ilya y Nikita estaban en la cocina preparando la sorpresa. Ilya cocinaba panqueques perfectos, mientras Nikita preparaba un jarabe especial de fresa. ¿Estás seguro de que podrás escribir bien las letras? Preguntó Ilya con nerviosismo. Papá, prácticamente soy un artista, confía en mí. Cuando Elisabetta bajó a preparar el desayuno, vio a Ilya y Nikita sonriendo en la cocina. ¿Qué están tramando? Nada especial, respondió Ilya con naturalidad. Solo preparamos para ti unos panqueques muy especiales. Colocó frente a ella un plato con panqueques, en los que el jarabe formaba las palabras, «Cásate conmigo». Elisabetta se quedó sin aliento, mirando de la bandeja a Ilya, que estaba arrodillado frente a ella con una pequeña caja en la mano. Elisabetta Martinova, ¿quieres ser mi esposa y la madre oficial de Nikita? Di que sí, dijo Nikita saltando de impaciencia. Entre risas y lágrimas, Elisabetta susurró. Sí, acepto. Nikita gritó de alegría y Ilya le colocó el anillo en el dedo. En la puerta de la cocina apareció Semyon con una sonrisa tranquila. Felicidades a la nueva familia Suraev. Voy a preparar el champán. Semyon, ¿quieres ser el invitado de honor en la boda? Preguntó Nikita. Será un honor para mí, respondió él. 3 meses después, la mansión Suraev había cambiado por completo. En lugar de la habitual decoración fría y oficial, el jardín estaba adornado con guirnaldas multicolores, globos blancos y amarillos, y acogedoras mesas de madera. En el aire flotaba el aroma de comida casera y felicidad genuina. Elisabetta insistió en organizar la boda por sí misma, y el resultado fue una celebración que combinaba elegancia y sencillez, sofisticación y calidez, tal como ella misma. Semyon apareció a su lado. Impecable con su traje. Los invitados ya están llegando, y puedo asegurarte que todo está perfecto. Gracias, Semyon. ¿Estás seguro de que los panqueques seguirán calientes? La estación de panqueques funciona a la perfección. Debo admitir que la idea de la mesa para prepararlos fue brillante. Elisabetta sonrió satisfecha. Ella insistió en que los invitados prepararan ellos mismos los crepes con una variedad de rellenos, pues los crepes eran la pieza clave de su historia de amor. En la habitación de invitados, que se había convertido en su refugio temporal, Elisabetta se preparaba con la ayuda de Marina, su dama de honor. Todavía no puedo creer que mi mejor amiga se case con un millonario, dijo Marina mientras ajustaba un velo sencillo pero elegantísimo. ¿Y que se haya enamorado de ti gracias a unos crepes? La vida es realmente sorprendente, rió Elisabetta, contemplándose en el espejo. El vestido era modesto pero impecablemente elegante, un encaje vintage que había encontrado en una pequeña tienda de segunda mano y luego entregado a una experta modista para que lo ajustara a su figura hasta el más mínimo detalle. Marina, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Elisabetta Martinova, te conozco desde hace 20 años y nunca te había visto tan feliz como en estos últimos meses. Sin duda, estás tomando la mejor decisión. Al otro extremo de la mansión,
Ilya se encontraba en una habitación con Boris, quien inesperadamente se había convertido en testigo de un momento que nadie anticipaba. ¿Estás nervioso?, preguntó Boris mientras ajustaba la corbata de Ilya. Terriblemente, confesó Ilya. ¿Y si no soy un buen esposo? ¿Y si no puedo hacerla feliz? Ilya, ¿viste la sonrisa que tenía cuando le propusiste matrimonio? Esa mujer te ama de verdad. Y lo más importante, ustedes ya son una familia desde hace tiempo. Hoy simplemente lo están formalizando. En ese instante entró Nikita en la habitación, vestido con un pequeño smoking y sosteniendo una almohadilla para los anillos. Papá, estoy listo para la misión especial, declaró, adoptando una pose de superhéroe. ¿Cómo te sientes, general? Ilya se arrodilló junto a su hijo. Hoy es el mejor día de mi vida. Voy a tener una verdadera mamá. Ella prometió que a partir de ahora hornearíamos crepes todos los domingos, siempre. En el jardín, los invitados tomaban asiento. La mezcla de asistentes era inusual, hombres de negocios junto a los modestos amigos de Elisabetta, personalidades del mundo social y empleados del catering con los que ella había trabajado en el pasado. De alguna manera, todo encajaba perfectamente. Peter Sergeyevich estaba sentado en la primera fila, observando pensativo todo lo que sucedía. A su lado estaba Semyon, en un lugar de honor. La música comenzó a sonar. Nikita encabezaba la procesión, llevando con solemnidad el cojín con los anillos, aunque a mitad del camino no pudo contenerse y comenzó a bailar, provocando risas entre los invitados. «Este es mi hijo», susurró Ilya con una sonrisa. Luego apareció Elisabetta, avanzando hacia el altar sola. Lucía radiante y sonreía entre lágrimas de alegría. Al llegar al altar decorado con flores, Ilya le susurró, «Estás hermosa». «Tú tampoco estás nada mal», respondió ella guiñándole un ojo. La ceremonia fue inaugurada por una antigua conocida de Elisabetta, una funcionaria del registro civil, invitada para oficiar la boda al aire libre. Hoy no solo estamos aquí para felicitar a Ilya y Elisabetta, sino para ser testigos de cómo formalizan oficialmente lo que desde hace tiempo vive en sus corazones. Su familia. Nikita, sentado en un lugar de honor, saludaba alegremente a los asistentes. Después del intercambio de anillos, Ilya tomó el micrófono. Su voz temblaba por la emoción. Hace 6 meses creía saber qué era la familia. Pensaba que el amor se podía planificar, organizar y ajustar a horarios y expectativas. Miró a Nikita, luego volvió la vista a Elisabetta. Y entonces tú llegaste a nuestra vida con tus crepes, tu risa y tu visión única del mundo, y todo cambió. Me enseñaste que la familia no es perfección ni apariencia, sino la elección diaria de amar a alguien tal como es. Me mostraste que a Nikita no hay que corregirlo ni moldearlo a las expectativas, solo hay que amarlo. Y gracias a ti entendí que yo también merezco ese amor incondicional. Elisabetta no pudo contener las lágrimas. Ilya prosiguió, prometo amarte cada día, cuando los crepes terminen en el techo, cuando nuestro refrigerador inteligente active la alarma nuevamente, y cuando te conviertas en una leona para proteger a nuestra familia. Seré el esposo que mereces y el padre que Nikita necesita. Llegó el turno de Elisabetta. Secándose las lágrimas, sonrió. Ilya, cuando era niña, mi abuela decía que el verdadero amor es cuando alguien te ve en tus peores momentos y aún así decide quedarse. Tú viste cómo le lanzaba crepes a tu exnovia y, aún así, me propusiste matrimonio. Los invitados rieron. Pero en serio, continuó ella, tú y Nikita me han dado algo que ni siquiera soñaba. Una familia y un lugar donde puedo ser yo misma, con todas las travesuras de los pancakes incluidas. Prometo amaros a ambos toda la vida. Prometo preparar pancakes siempre que necesitéis apoyo, protegeros de cualquiera que intente haceros daño y llenar nuestro hogar de risas incluso en los momentos difíciles. Cuando la oficial de registro anunció solemnemente, los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia, Ilya y Elisabetta se besaron mientras Nikita gritaba de alegría. Ahora tengo los mejores papás del mundo, dijo el niño. La multitud aplaudió y rió con entusiasmo. En ese instante, Peter Sergeyevich se levantó de su asiento. Todos contuvieron la respiración.
Se acercó a los recién casados, se detuvo frente a Elisabetta y, sorprendentemente, sonrió. Elisabetta, ¿debo pedirte perdón?, dijo él. No, déjame hablar, respondió ella. Durante meses te observé a través del prisma de los prejuicios. Estuve demasiado ocupada con las apariencias para ver lo esencial. Gracias a ti, la luz y la alegría han regresado a nuestra casa. Miró a Ilia y Nikita, que sonreían. No había visto a mi hijo tan feliz en mucho tiempo. Y a mi nieto, nunca antes había tenido esa expresión. Peter Sergeyevich extendió la mano. ¿Me perdonas, viejo testarudo? En lugar de un apretón de manos, Elisabetta lo abrazó con fuerza. Por supuesto que sí, ahora somos una sola familia. Era hora de los abrazos familiares. Nikita no pudo contenerse y corrió a abrazar a los adultos, que estallaron en risas. La celebración continuó. Los invitados disfrutaban de los pancakes y bailaban en el jardín iluminado con guirnaldas. En un rincón tranquilo, Ilia llevó a Elisabetta aparte. ¿Qué sensación tienes, señora Zurrayeva? Siento que todo lo que hemos pasado valió la pena para llegar a este momento, respondió ella, besándolo con ternura. Mamá, papá, llamó Nikita, acercándose con la cara manchada de jarabe de fresa. ¿Puedo quedarme despierto un rato más hoy? Es un día especial. Claro, campeón, sonrió Ilia. Mientras veía a su hijo correr de regreso con los invitados, Ilia y Elisabetta comprendieron que habían encontrado lo que tanto habían buscado, una familia, el amor verdadero y pancakes para toda la vida. Amigos, ¿qué les ha parecido la historia de Ilia y Elisabetta? Si este relato les ha conmovido, por favor denle me gusta. Para mí, eso realmente significa mucho. Escriban en los comentarios cuáles momentos les han dejado una impresión más profunda y califiquen la historia del 0 al 10. Gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos videos. Les deseo lo mejor.